Paciente embarazada con IgG de ingreso para toxoplasma positiva, IgM negativa. Ahora llega al parto con IgG positiva, IgM positiva. ¿Es una reinfección o qué puede ser? Pregunta el doctor Albeiro. Hola, bienvenidos a una píldora de ginecología y obstetricia. El profesor Julius ha preparado la siguiente respuesta. Podemos clasificar la interacción entre los microorganismos y el sistema inmune en una de las siguientes 7 categorías. En individuos inmunocompetentes, es decir, no aplica para personas con algún tipo de inmunodeficiencia. Primera categoría, la infección natural produce inmunidad total y permanente en todos los individuos inmunocompetentes. No hay reinfecciones ni reactivaciones. A esta categoría pertenecen el toxoplasma, el sarampión y la rubeola. Segunda categoría, la infección natural produce inmunidad total y permanente en casi todos los individuos inmunocompetentes. La reinfección o reactivación es muy infrecuente, pero puede suceder. A esta categoría pertenece el citomegalovirus, donde el 1% de los casos se deben a reinfecciones o reactivaciones del virus. Tercera categoría, la infección natural produce inmunidad parcial y débil en todas las personas inmunocompetentes. Las reinfecciones o reactivaciones son frecuentes. A esta categoría pertenecen las infecciones de transmisión sexual bacteriana, sífilis, gonorrea, clamidia, la malaria y la infección por SARS-CoV-2. En la cuarta categoría tenemos las infecciones que producen inmunidad total y permanente en todas las personas inmunocompetentes para un tipo de manifestación del microorganismo, pero no para otra. El microorganismo queda latente. La reactivación en una forma diferente se da después de mucho tiempo. A esta categoría pertenece el virus de la varicela zoster, que en la primoinfección se manifiesta como varicela y se reactiva mucho tiempo después en forma de herpes zóster. En la quinta categoría tenemos las infecciones que producen inmunidad en todas las personas inmunocompetentes para nuevas infecciones, pero esa inmunidad no logra erradicar el microorganismo y este queda latente, produciendo la misma manifestación recurrentemente, de manera variable en diferentes individuos. A esta categoría pertenece el virus del herpes simple. La diferencia con la categoría anterior es que la manifestación clínica siempre es la misma. En la sexta categoría tenemos aquellas infecciones que producen inmunidad para nuevas infecciones, pero no para erradicar el microorganismo, y este produce enfermedad crónica. En esta categoría tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Y en la séptima categoría están las infecciones para las cuales se produce una inmunidad parcial y débil, y el microorganismo tiene un potencial oncogénico. Estos microorganismos se asocian a uno o varios tipos de cáncer. En esta categoría tenemos al virus del papiloma humano, la hepatitis B asociada a cáncer hepático y el virus de Epstein-Barr asociado a neoplasias hematológicas. Por otra parte, y para efectos de la salud perinatal, se puede clasificar las infecciones en dos grandes grupos. Aquellas donde la transmisión vertical solo es posible cuando la primoinfección ocurre durante el embarazo. A esta categoría pertenecen el toxoplasma, la rubeola, el citomegalovirus y la varicela. En estas infecciones, la transmisión perinatal solo ocurre con las primoinfecciones durante el embarazo y no importan las infecciones antiguas. Y la segunda categoría, donde la transmisión vertical es independiente de la duración de la infección. A esta categoría pertenecen el VIH, la hepatitis B y la sífilis. Regresando a la pregunta, tenemos que el toxoplasma pertenece a la categoría de infecciones que producen inmunidad completa y permanente en los individuos inmunocompetentes. Dicho de otra manera, es el tipo de infección que solo da una vez en la vida, o que la propia infección actúa como una vacuna para nuevas infecciones. Y para efectos de la transmisión vertical pertenece a la categoría en donde solo es posible la misma cuando la primoinfección ocurre durante el embarazo. Teniendo estas dos características, debemos determinar si la infección que descubrimos es reciente o es antigua. Para ello hay que entender la dinámica de la IgG y la IgM durante la infección. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de la IgM e IgG en la infección por toxoplasma. Se puede observar cómo la IgM surge primero
alcanza su pico a los pocos días y luego disminuye lentamente para desaparecer al cabo de 1 o 2 años e incluso un poco más. Por su parte, la IgG surge un poco después, alcanza su pico un poco después y luego disminuye lentamente hasta quedar en un título bajo permanentemente. Ahora miremos la interpretación de la serología contra Toxoplasma, IgG e IgM durante el embarazo y la conducta a seguir de acuerdo a esta interpretación. Aquí podemos ver la interpretación de la serología de Toxoplasma, la IgG, IgM, la interpretación y la conducta en embarazadas. Cuando la IgG es negativa y la IgM es negativa, la interpretación es que esa embarazada es susceptible. Por lo tanto, la conducta es el seguimiento con IgM mensual. Cuando la IgG es negativa y la IgM es positiva, la interpretación puede ser que se trate de una IgM natural y la conducta en embarazadas es hacer una IgG a las 2 semanas. Si sigue negativa, se trata de una IgM natural. La otra posible interpretación es que se trate de una infección aguda. En este caso, la IgG que se hace a las 2 semanas se positiviza. Si la IgG es positiva, la IgM es positiva, la interpretación es que es una posible infección aguda. Recuerde que es posible porque la IgM puede tener una duración hasta de 2 años. En todas se inicia espiramicina. Si el embarazo es menor a 16 semanas, se realiza un test de avidez. Y si el embarazo es superior a esta fecha, se debe realizar amniocentesis para PCR en líquido amniótico siempre después de la semana 18 para mejorar la sensibilidad de la prueba. En algunas guías antiguas, en este caso, se sugería la IgA, pero la IgA tiene el problema que no discrimina en estos casos entre una infección aguda y una crónica. Por lo tanto, esta práctica se ha abandonado y hoy ya no se aconseja. Si la IgG es positiva y la IgM es negativa, la interpretación es que es una persona inmune y no requiere ningún manejo ni seguimiento. En el caso específico de la paciente a la que hace referencia la pregunta, entonces tenemos una serología inicial con IgG positiva e IgM negativa, que significa que tuvo una infección y que ya es inmune. Por tanto, esta paciente no requiere ningún seguimiento ni tratamiento. Es un error volver a pedir pruebas, que lo único que han hecho es confundir al médico. Como ya explicamos en la dinámica de los anticuerpos, surge primero la IgM que la IgG. Por lo tanto, no es plausible biológicamente que fuera una infección aguda en curso. La única excepción sería que se tratara de una persona con algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Por qué se pueden dar estos falsos positivos? Porque son laboratorios diferentes, porque son técnicas diferentes, porque los puntos de corte que se asignan son arbitrarios. Y si la prueba pasa 1/10 el punto de corte, el laboratorio lo reporta como positivo. La mayor enseñanza de este caso es no pedir pruebas innecesarias que en vez de aportar terminan confundiendo al clínico. Hasta aquí la píldora de hoy. Considere suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.